Hola, vamos a continuar con nuestra lección de inglés. Hoy quiero explicar con más detalle, lo vamos a estar trabajando en clase, pero entre más información tengan y más presente la tengan, vamos a entender este tema con mayor facilidad y claridad. Entonces, nuestro tema es el to be. Primero, las traducciones del to be son ser, estar, llamarse, tener, haber y nacer. Entonces, que no le ocasione esto un complot en su mente, ¿verdad? Que no le ocasione confusión. Entiendo y yo sé que cuando aprendemos inglés, si han recibido algún curso de inglés, normalmente dicen que es ser o estar. Algunos llegan a llamarse, pero los otros tres casi que nos explican. Nosotros como Academia de Inglés, que nos dedicamos específicamente a eso, debemos de darles la mayor cantidad de detalles y ser más específicos y claros posible. Entonces, las traducciones del to be son 6. Ser, estar, llamarse, tener, haber y nacer. Entonces, ella nace es con to be. Hay es con to be. Ella tiene es con to be. Ella se llama es con to be. Ella está es con to be. Y ella es con to be. Ser, estar, llamarse, tener, haber y nacer son to be. Son traducciones del to be. Bueno, entonces el primer paso es, ¿cuáles son las traducciones del to be? ¡Pum! Ya las tiene. Una vez usted entiende y tiene claro que estas son las traducciones del to be, yo quiero que observen que todas tienen algo en común. Observen que terminan en ar, arse, y terminan en esas terminaciones, valga la redundancia, por una razón. Nosotros tenemos unos verbos que se llaman verbos en infinitivo. Un verbo en infinitivo es aquel verbo que no está relacionado, o mejor dicho, la palabra correcta es que no está conjugado con ningún pronombre o sustantivo. Entonces, cuando yo quiero conjugar un verbo, por ejemplo, comer, comer está en infinitivo, yo lo quiero conjugar, entonces digo yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Entonces, esa acción le llamamos conjugar. Aquí todos los verbos están en infinitivo. Lo aclaro porque resulta que los infinitivos en español terminan en ar, oír, caminar, beber, dormir, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, como terminan en infinitivo, en esas terminaciones en español, en inglés el infinitivo se forma cuando inicia con tú. Entonces, cuando usted tenga un verbo que termina en ar, oír, quiere decir que en inglés usted va a iniciar ese verbo escribiéndole un tú. Conclusión, ir en español es igual a tú en inglés. Por esa razón aquí dice to be. Teacher, ¿pero por qué le escribió ese tú? Porque aquí dice estar, ser, llamarse, tener, haber y nacer. Están verbos en infinitivo. Como tienen esas terminaciones en infinitivo, en inglés, para que indique que está en infinitivo, le tengo que escribir tú. Y por esa razón inicia con tú. Bien importante esto. Nos va a servir más en los próximos temas y por eso lo voy aclarando de una vez. Ahora bien, cuando yo quiero conjugar el verbo, yo les decía comer, yo como, tú comes, él come, comemos y comen. Esa acción le llamamos conjugar. En inglés es to conjugate. Conjugate. Ahora, cuando nosotros conjugamos un verbo, observen esto. Por ejemplo, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos y se llama. Lo que nosotros hicimos fue eliminar el ir por estas terminaciones. O sea, en otras palabras, quitamos el infinitivo para ponerle esta conjugación. Cuando hablamos del verbo to be, observe que en inglés, aprender inglés es más fácil que aprender español, porque yo tengo todas estas terminaciones. En inglés solo está am, is y are. O sea, aquí yo no tengo que estar pensando en o, as, a, amos, an, pero si termina en son otras terminaciones, si termina en ir son otras terminaciones. Todas esas cosas nos las ahorramos en inglés simplemente escribiendo am, is y are. Cuando usted conjuga un verbo, estoy, estás, estamos, están, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, tengo, tienes, tiene, tenemos. Cuando hacemos esa acción de conjugar un verbo en español,
lo que vamos a hacer en inglés es utilizar am, is o are cuando estamos hablando del verbo to be. Espero que hasta ahorita estemos bien. Va. Una vez tenemos eso claro, yo tengo que explicar lo que hemos estado practicando en clase, que son los pronombres, que habíamos dicho que los pronombres sirven para sustituir sustantivos. Entonces yo digo mi mano, ¿verdad? El pronombre para mi mano es it. Y mis manos, el pronombre para mis manos es they. Mi hermana es she, mi hermano es he. Como yo ya sé para qué sirven todos estos pronombres y qué significan, ahora el siguiente paso es que yo tengo que saber cuál to be le corresponde a cada pronombre. Entonces, ¿cuál es el to? Yo ahorita vamos a estar practicando, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el to be de he? Usted me tiene que decir is. ¿Cuál es el to be de she? Is. ¿Cuál es el to be de I? Am. ¿Cuál es el to be de we? Are. ¿Cuál es el to be de they? Are. ¿Cuál es el to be de it? Is. Entonces nosotros tenemos que aprendernos de memoria y no hay otra opción aquí que el to be de I es am, el to be para he, she, it es is y el to be para you, we y they es are. Una vez nosotros aprendimos que podemos relacionar el pronombre con el to be correcto, tenemos que pensar en las posibles traducciones de eso. Entonces yo aquí tengo un ejemplo, por ejemplo digo she is. ¿Qué significa o cuál es la traducción de she is? Bueno, me voy a mi tabla de traducciones. Y una de las traducciones de she is es con ser. Por lo tanto, she is es ella es. Pero si agarro con el estar, she is también significa ella está. Pero agarro con el verbo llamarse, she is también significa ella se llama. Pero con el verbo tener, she is también significa ella tiene. Pero con el verbo nacer, she is también significa ella nace. El haber lo vamos a dejar pendiente. Todos estos los vamos a aprender en este nivel A en las próximas clases. Ahorita yo me voy a enfocar en estos tres. ¿Por qué? Resulta que todas, absolutamente todas las veces que usted encuentre la expresión she is o la expresión is o am o are, van a tener como traducciones ser, estar y llamarse. Tener, haber y nacer son especiales y son específicamente en algunas condiciones específicas en las que las traducciones nos funcionan de esta manera, que las vamos a aprender en las próximas clases, ¿verdad? Pero entonces por eso les dejaba yo estas tres, mínimo. Bueno, entonces otro ejemplo yo puedo decir, teacher, ¿y cuáles son las traducciones de you are? Bueno, las traducciones de posibles traducciones de you are son tú eres, tú estás, tú te llamas, tú tienes o tú naces, ¿verdad? Entonces, ya con esta información, yo quiero recordarles la fórmula que les he escrito hoy varias veces en los últimos días, que es subject, verb y object. Esta fórmula que ustedes miran aquí, que yo escribí subject, verb y object, es el orden en el que nosotros vamos a hacer oraciones. O sea que cuando yo hago una oración, yo debo cumplir con estos requerimientos. El subject y el verb son obligatorios y el object a veces está y a veces no está. Repito, subject y verb son obligatorios. Sin embargo, el object a veces está y a veces no está. Un ejemplo de algo que nosotros tenemos que tener bien claro al seguir esta fórmula es que, por ejemplo, si digo somos altos, digo somos, ¿de quién estamos hablando? ¿Verdad? De nosotros. Pero muchas veces, como nosotros en español lo escribimos, así lo escribimos, somos altos. Y entonces, en inglés, muchas veces me escriben are tall. Y entonces esta es una información incompleta, podríamos decir incorrecta. Porque cuando ustedes escriben are tall, el tall es el object y are es el verbo, pero no me están escribiendo subject. Teacher, ¿usted no le escribió subject en español? Bueno, en español nosotros decimos las cosas como nosotros querramos y nos entendemos. Hay un señor en Noticiete que dice que nosotros hablamos mal y nos entendemos bien. Y él dice, si habláramos bien,
nos entenderíamos mejor. Bueno, espero que me hayan entendido el mensaje. El chiste es que en español nosotros decimos lo que sea, en el orden que sea, como nosotros querramos y nos entendemos, nos agarramos la onda. En inglés eso no es posible. En inglés hay un orden, hay una fórmula específica que debemos seguir. Entonces, ¿por qué es are todo es incorrecto o incompleto? O incompleto e incorrecto también. ¿Por qué? Porque ustedes miran are pertenece a you, a we y a they. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues yo que no puedo saber qué dice aquí. Podría decir, ustedes son altos. Podría decir, nosotros somos altos. O podría decir, ellos son altos. ¿Cuál de todas? Saber, porque no me lo escribió. Yo no puedo saber de quién es este are. Por esa razón, en inglés, esta fórmula es fundamental. Y usted debe siempre escribir subject y verb, obligatoriamente. El object sí se puede ahorrar. Repito, usted obligatoriamente tiene que escribir subject y verb. Pero aquí no dice. No dice, en español no dice, pero en inglés lo debemos escribir. ¿Y de quién estamos hablando? Si digo somos, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. Por lo tanto, el to be de aquí es are y su pronombre sería we. Al escribir la expresión we, esta es completa y también es correcta. We are tall. Ahora yo ya sé que aquí dice somos altos. Sin esto, puedo decir somos altos, eres alto, son altos. Y entonces, ¿cuál de todas? No sabemos. La conclusión de la clase de hoy es entonces que nosotros tenemos que poner mucha atención a la fórmula, porque siempre debemos escribir de quién es el to be. Siempre debemos escribir de quién es el to be. Número 1. Y número 2, el to be de I es am, el to be de he, she, it es is, el to be de you, we y they es are. Y si no le escribo ningún pronombre o sustantivo y solo escribo is y o are, no sé de qué estamos hablando. Y eso se aplica aún con am. Entonces siempre debemos escribir de quién estamos hablando. La segunda conclusión es que todas estas son posibles traducciones del to be y debemos tenerlas presentes. Del ser, estar y llamarse 100% es to be, tener, haber y nacer en ocasiones especiales que les voy a estar explicando en las próximas clases. God bless you.